Pues desde luego es un privilegio poder estar con vosotros en esta mañana. La verdad es que para nosotros estar aquí en familia, literalmente, no hay mayor privilegio. Así que en cuanto a, ya que vamos a estar presentando nuestra obra en Vivía, en Madrid, voy a estar hablando exactamente de eso, de opciones. De hecho, en nuestra iglesia estamos estudiando Lucas poco a poco, y así ellos también están aquí virtualmente, y un saludo. Así que vamos a estar mirando a Lucas antes de que junto a nuestra obra. Vamos a estar en el Evangelio de Lucas y vamos a estar en el capítulo 9. Vamos a estar al principio de este Evangelio. Y mientras estaba estudiando esto, me vino a la mente que a veces me pregunto por qué o cómo puedo llegar a tener el impacto más grande para que eso sea posible. A veces, a mí me encanta leer biografías. A veces vemos cosas como Billy Graham, que gente acude a él en millones, casi para miles, llenando estadios para escuchar su mensaje. A mí me encanta la historia de la iglesia, me encanta la historia de la reforma y ver todo lo que Dios hizo por hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, hombres que Dios usó de maneras explosivas por su obra, y luego miras a tu vida y te dices, pero ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo? O sea, para hacer algo así. Mi vida no parece algo de la reforma, mi vida no parece algo como mi grasa llenando estadios de gente. ¿Cómo puedo tener un impacto para Cristo con mi vida? Y eso es la pregunta que vamos a estar considerando en esta mañana en nuestro estudio de Lucas. Así que estamos en Lucas capítulo 9, empezando al principio. Reuniendo a los 12, les dio poder autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, y tengáis 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos ahí, quede ahí vuestra salud. En cuanto a los que no os reciban, al salir de esa casa, sacudid el polvo de vuestros pies un testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban a las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Vamos a hacer una pausa aquí. En este primer punto yo llamaría de lo que encontramos aquí la misión de rey. Encontramos que les dio poder y autoridad. Este poder no era de los discípulos, era de Jesús. Él se lo dio a ellos. Y luego en versículo 2 dice la razón por la cual se lo dio. Dice, los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esa frase, el reino de Dios, yo creo que suena muchísimo, se usa un montón a través de los evangelios, y nos ayuda a entenderlo un poco, tener una idea judía de que es un reino. Tanto como en Israel, o en el tabernáculo o en el templo donde habitaba la presencia misma de Dios. Es decir, si el reino ha llegado, es porque su rey ha llegado. Y era el poder y autoridad de ese rey con que los cuales iban los discípulos. Así que esa proclamación del reino de Dios se escribe en el versículo 6, anunciando el Evangelio. Ahora, para dar un poco más contexto, sabes que la palabra evangelio, que en griego es evangelion, literalmente, de hecho, en este contexto, es político. En esos tiempos se usaba cuando alguien había llegado corriendo de una guerra para proclamar que había victoria en esa guerra. Era una proclamación de celebración, no era un pedido para luchar en la batalla. La batalla ya estaba terminada. El Evangelio dice, como dijo Cristo, consumado es. No es que sea casi consumado. Haces tu parte y tendrás la salvación, sino arrepiéntate y cree en aquel
que ha ganado nuestra victoria. Ahora, aunque parece obvio, ese es el punto de donde empezamos como cristianos que quieren hacer un impacto para Cristo. El centro, el corazón de cada avivamiento, cada movimiento, cada impacto grande, cada cristiano comprometido es este mensaje, Cristo y el crucificado. El Evangelio no es solamente la entrada de la puerta, la entrada del cristianismo, es el corazón mismo del cristianismo. Es el mensaje de este rey. Hemos de proclamar esa victoria. No somos vendedores de seguro, intentando manipular a la gente para que formen parte de nuestro grupo social. Somos anunciadores de vida a los muertos, de libertad a los esclavizados, de salud eterna a los enfermos de alma y de cuerpo. Pero luego menciona algo curioso, dice en el versículo 6. Eran enviados para sanar. Ahora, en este contexto, para los judíos, sobre todo en el Antiguo Testamento, podrían verificar la autenticidad de su mensaje, pues, si lo que profetizaba realmente ocurría. Y si no pasó como tal profeta lo dijo, era matado. Y por eso leemos en el versículo 8 que muchas personas pensaban que Jesús era un profeta antiguo resucitado, porque lo que iba haciendo. Y luego en Juan 10:27 vemos que Jesús dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que para los apóstoles, por sanar a la gente, había una confirmación de la autoridad, de la autenticidad de su mensaje, el mensaje de su rey, de y nosotros, aunque no estamos llamados a eso, no estamos llamados a la sanación como los apóstoles, podemos ver la confirmación de ese mensaje por la escritura que los apóstoles tenían. Pero lo que a mí me gusta de eso también es que nos recuerda a nosotros que ese evangelio no es algo que solamente, de que solamente hablamos, sino que hay evidencias en nuestra vida de su poder. Como dice Pablo en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces el evangelio no puede tener un impacto a través de nosotros, sino realmente no ha tenido un impacto en nosotros. El evangelio no puede tener un impacto a través de nosotros, si primero no ha tenido un impacto en nosotros. Es algo que se ve cada día, como vivimos nuestras vidas apuntando el mundo al evangelio. En nuestros matrimonios, nuestros trabajos, donde sea que Dios nos ha llamado. Ese es nuestro mensaje exacto, el llamado de nuestro Rey, de esta misión que Dios llamó a los apóstoles y también a nuestra misión. Es importante reconocer que es su obra, su misión y su mensaje. Mirad conmigo al versículo 5. En cuanto a los que nos constreñen, al salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Es un pasaje bastante curioso, sobre todo para nosotros. Pero si entendemos que los judíos deberían haber estado esperando la venida de aquel prometido por su Dios, que iba a traer esa victoria, y los apóstoles eran enviados para decir, ya está aquí, arrepiente y cree. Pero, ¿qué pasa si uno de ellos rechaza ese mensaje? Tenían que sacudir el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Jesús explica esto en el siguiente capítulo, cuando también el día 70. Dice en capítulo 10:16. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. El que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Así que no era un rechazo de los discípulos, era un rechazo del rey, del reino, era su mensaje. Así que cuando estamos proclamando este evangelio con nuestras vidas y la gente nos rechaza, no están rechazando a nosotros, están rechazando a nuestro rey. Es su reino, es su evangelio, su misión. No podemos ser rechazados. Nosotros tenemos la aprobación misma del rey y su victoria. No está en juego, miren.
No está en juego mi autoestima. Es Dios quien está enfadados. Eso nos puede doler un montón, sobre todo con familia, con amigos. Pero no nos destruye, porque tenemos la protección y la victoria de su rey. Hace poco leí un devocional de pastor John Piper, una ilustración que capta perfectamente ese siguiente punto, en cómo podemos tener un impacto físico. Y dijo lo siguiente: imagina que estás totalmente paralizado y que no puedes hacer nada por ti mismo, más que hablar. Imagina también que un amigo es fuerte y de confianza, prometiera vivir contigo y hacer lo que quieres. ¿Cómo podrías honrar a su amigo si un desconocido llegara a visitarte? Si intentaras levantarte de la cama y cargar tu amigo a la espalda, ¿estarías dando honor a la generosidad y fuerza de tu amigo? Desde luego que no. Por el contrario, lo que harías sería decirle: amigo mío, ¿podrías levantarme y poner una almohada en mi espalda para que pueda negar al invitado? ¿Puedes también ponerme las gafas? Así tu invitado entendería al escuchar que estás imposibilitado y que tu amigo es fuerte y bondadoso. Glorificaría a tu amigo al expresar que lo necesitas y al pedirle ayuda y al contar con él. Así que eso es exactamente lo que vemos aquí. No solamente tenemos una misión de proclamar el mensaje de nuestro rey, sino que somos dependientes de ese rey para hacerlo. Miramos el versículo 3. Y les dijo: no teméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos ahí, y sed ahí vuestra salida. Estos discípulos eran llamados a confiar que Cristo iba a proveer por ellos, aunque parecía estar en contra de la razón misma. Eran llamados de confiar en el Señor con todo su corazón y no de apoyarse en su propio entendimiento, como dice el primero de los 3:5. Como en nuestra ilustración, en que el amigo es más glorificado mientras más dependemos de su fuerza y amor, así es con nosotros. Más que nos vemos imposibilitados sin la misericordia, el poder de Dios, más dependemos de Él. Y más dependemos de Él, más le glorificamos por mostrar al mundo que nos rodea lo amoroso, poderoso que Él es. Es lo mismo cuando Dios hace que Dios reduzca sus soldados a 300 personas. Dios quiere dejar los discípulos sin duda alguna que esta misión era suya y Él se encargará de proveer todo lo necesario para cumplir. Así que vemos que esa misión específica era bajo circunstancias especiales, que luego Cristo les recuerda a los discípulos justo antes de ir a la cruz. Dice en Lucas 22:25, y les dijo: cuando os enviéis sin bolsa y alforja y sandalias, ¿acaso os falta algo? Y ellos contestaron: no, nada. Entonces les dijo: pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, de la misma manera, también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto con piedra. Así que Cristo nos recuerda que ahora, después de su muerte y su resurrección, nos enfrenta a un mundo peligroso. Por eso habla de una espada. Probablemente no literalmente, pero habla de una espada en el sentido que hay un mundo peligroso que nos estamos enfrentando. Nos dice que hemos de estar preparados. Ahora, no estamos esperando provisiones milagrosas como en esta situación, sin bolsa ni alforja, pero si a ellos no les faltaba nada, sin prepararse, ¿cómo Dios nos va a proveer a nosotros al ser fiel a prepararnos como nos hace? Esto sigue siendo su misión. Y otra cosa en cuanto a cómo Dios provee por nosotros. ¿Cómo es que Dios provee por su iglesia? Y vamos a través de la Biblia, a través de sobre todo Pablo, que Dios provee a través de su propia iglesia. Mi ejemplo favorito de esto se encuentra en 2 Corintios 8. 2 Corintios 8, en el primer versículo, dice: ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias.
pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho prueba el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Así que esa iglesia no tiene nada sino aflicción y pobreza. La gracia de Dios fue manifestada, porque a pesar de todo eso, abundaba en gozo. Y por ese gozo suplicaban, dice el versículo 4, que suplicaban con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Ellos, como estos discípulos en Lucas 9, confiaban en el Señor al punto que aunque sufrían pobreza y aflicciones, su gozo en el Señor proveyeron económicamente para los creyentes. Así que nuestra pregunta original era, ¿cómo llegamos a tener un impacto para Cristo? Y si miramos a los eventos que más han marcado la historia mundial, muchas de las evidencias siguen apuntando a lo que pasó hace cientos de años después de aquel evento. Esto puede ser tanto para bien como para mal. Por ejemplo, yo a veces cuando viajo por España se pueden ver ruinas de casas y molinos después de los bombardeos de la Guerra Civil Española. O, por ejemplo, para dar un ejemplo de un evento marcado para bien, hace un par de años yo estaba en Alemania y tuve la oportunidad de visitar a Wittenberg, donde Martin Lutero clavó sus tesis. En el día de hoy puedes ir y ver donde todo eso empezó. Así que podemos ver como el apóstol Pablo nos dice que el Evangelio, también en Romanos nos dice que el Evangelio es poder. Que la palabra poder, que viene del griego dunamis, es donde tenemos la palabra dinamita. Es decir, que este mensaje que tenemos la misión de proclamar es ciertamente exclusivo. Y tanto como las bombas explosivas dejan su marca para mal, esa bomba del Evangelio, si vivimos fieles y dependientes de nuestro Rey, también dejará su marca para el bien. Tanto que no habrá duda de su fidelidad. Así que, ¿cuál es el resultado de esta misión? Eso que vimos en nuestro último punto. Lo que vamos a ver es un mundo interesado en la iglesia alimentada. Mirad conmigo al versículo 7. Herodes, el patriarca, se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado del muerto, otros que Elías había partido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo a Juan de decapitar. ¿Quién es entonces este que no hizo tales cosas? Y procuraba verlo. Así que uno de los aspectos y resultados de confiar plenamente en el Señor al proclamar su mensaje es que la gente empieza a preguntarse ¿quién es exactamente este de quien tanto hablamos y tanto confiamos? Cuando vivimos vidas que parecen una enigma para el mundo, confiando no en los ídolos y dioses de ese mundo, sino en Cristo, reflejamos una luz de Cristo, de un mundo en muchísima oscuridad, tanto que no se puede ignorar. Como por ejemplo en Santiago dice que tenemos un sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. Y como la iglesia que apoyó el apóstol Pablo, el mundo nos mira pensando, pero ¿qué tipo de rey sirven esta gente? No tienen dinero, están sufriendo, pero tienen más gozo por su rey que cualquier rico de la tierra. Así que seguimos leyendo en el versículo 10 en Lucas. Y cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta de todo lo que habían hecho. Y él, tomándolos consigo, se retiró para de una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de él, le siguió. Y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser salvos. El día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despida a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento, consigan alimentos.
porque aquí estamos en un lugar desierto. Pero Él les dijo, dales vosotros. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente, porque había como 5.000 hombres. Bueno, a veces nos preguntamos exactamente cómo es sucesivo. ¿Por qué Dios me ha dado tan poco como me ha ayudado a hacer algo tan grande? Y que quede claro, lo que Jesús describió era totalmente imposible. Dice, darles de vosotros de comer. Es lo que Jesús nos ha llevado a nosotros, todos nosotros, porque Dios nos ha llevado a María y a mí a hacer 100% imposible. Esta misión de proclamar con toda actividad el Evangelio para tener un impacto realmente para Cristo es imposible. Lo seguimos leyendo. Versículo 14. Y Jesús dijo a sus discípulos, haced que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo reposar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieran y se saciaron, y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos, 12 estas llenas. ¿Por qué Dios nos da tan poco cuando nos llama a hacer algo tan grande y imposible? La respuesta que vemos es que para ver a Él hacer con lo poco, lo que nosotros no podíamos hacer con mucho, y verle a Él como el verdadero rey del reino, y rey del universo y toda la creación. Por eso Dios nos llama a hacer lo imposible. Me encanta como dijo San Agustín, dijo, Dios nos manda a hacer lo imposible para que entendamos qué es lo que tenemos que hacer. Los discípulos eran obedientes a Jesús sabiendo que Él era capaz de dar a comer a todas estas personas y solo les tocaba ser fieles a preparar a la gente para estar alimentados por el poder de Jesús. Y eso es el segundo efecto, de ser fiel a confiar en proclamar el Evangelio. Alimentamos, es decir, cuidamos espiritualmente el pueblo de Dios por su poder y su gracia. Cuando Cristo multiplica el pan y los peces, los discípulos no hacen más que dar lo que de Jesús habían recibido. Y es lo que nosotros también nos toca hacer. Es lo único que nos toca hacer. Los que son más fieles a depender de Jesús, más verán el poder de Dios impactar su mundo. No es que Dios sea dependiente de alguna forma, a nuestra fidelidad, sino es todo lo opuesto. Somos nosotros totalmente dependientes de Él y expresamos esa dependencia por nuestra fidelidad de confiar completamente en Él. Así que, resumiendo un poco, ¿cómo llegamos a tener un impacto para Cristo en Madrid, en Girona, donde sea? Por proclamar con nuestras vidas la victoria de nuestro Rey y que sea el centro de todo lo que somos. Que dependamos de Él y confiar en Él completamente para hacer. Y vemos esto manifestado en nuestra obediencia, que resulta en un mundo que es más interesado en nuestro Rey, una iglesia más alimentada por ese mismo Rey. Así que os pregunto, ¿queréis ser un cristiano exitoso? Malas noticias. En la Biblia no existe un cristiano exitoso, solo hay cristianos fieles. A lo mejor no tendremos ministerios como Billy Graham, alguien así, pero nuestro único objetivo es ser fiel a la misión y llamado de nuestro Rey. Porque nuestro valor no es en lo que hacemos por Él, sino en lo que Él hizo por nosotros. Y esto es lo que nos impulsa a ser fiel, a obedecerle, no confiando en el mundo ni de nosotros mismos. Y si somos fieles, nunca nos faltará lo que necesitamos para seguir siendo. Como los 12 fresas llenas de que sobraban, nosotros sobreabundaremos en gozo de ver el Rey hacer toda la obra. Y nosotros seremos sus humildes, privilegiados instrumentos. Nada más. Muchas gracias por tu palabra. Sabemos que es poder, a pesar de mí, a pesar de mi debilidad. Tu palabra es eficaz, tu palabra es poderosa para trabajar a pesar de nosotros.
que tu gracia es mayor que nuestros fallos, tu gracia es mayor que todo lo que nos podemos imaginar. Que tu evangelio sea el centro de nuestras vidas, que nunca perdamos nuestro primer amor y que, Señor, buscamos ser fieles a lo que tú nos has enseñado, confiar en ti, no en nosotros mismos, no buscando un nombre para nosotros mismos, sino buscando levantar el único nombre expuesto sobre todo nombre. Gracias, Señor, que tu Espíritu está obrando en nosotros lo que tú empezaste, tú vas a terminar hasta el día final. Y aunque no estamos en ministerios de milagros, sí que un día veremos lo que los apóstoles vieron, una muestra del futuro glorioso de nosotros en un mundo del cielo sin enfermedades, sin duelo, sin lágrimas. Tú vas a cumplir la misión que empezaste aquí en la tierra y gracias por el privilegio de ser los instrumentos para acabar con el Señor, por tu Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a estar mirando, gracias por dejarme predicar un poco de la palabra. Y en ese sentido quiero mostraros un poquito de lo que Dios nos ha llamado a hacer, a nosotros a hacer, y la misión imposible que nos ha llamado a hacer también yo. Y así que, si quieres, me unido. Venga, nosotros estamos viviendo en el día de San Antonio, que es un pueblito en las afueras de Madrid. Estamos 20 minutos del centro, pero también estamos en un pueblo. Así ves la plaza central y nuestro piso está justo acá. Y nuestro equipo. Aquí. Esta es la familia con la que trabajamos, que nos están viendo ahora mismo. Está Julia y los peques. Y bueno, es una familia con la que es un privilegio de trabajar. Son geniales, maravillosos. Y bueno, llevan bastante tiempo ya en el pueblo. Nosotros acabamos de la calle. Y bueno, realmente han hecho una red de contactos súper chula. Lo primero, como ya vosotros sabéis, que lleváis mucho tiempo aquí, lo más importante para compartir el Evangelio en España es hacer contacto con la gente, realmente conozcan nuestras vidas y a partir de ahí compartir el Evangelio y realmente el primer impacto de nuestras vidas. Y ya estamos reuniendo en el salón de Santa Familia. Tenemos entre 10 y 20 cada domingo. Y también estamos, nuestra petición más grande es que Dios provee un local para nosotros. Es muy difícil en un pueblo así que gente venga a tu casa. Así que eso es lo que estamos pidiendo ahora de Dios. Y es una bendición poder, sobre todo después de, como vosotros sabéis, después de toda la cuarentena, poder estar, aunque seamos pocos, juntos en los cultos, y de verdad es una bendición. El chico que se ve aquí en la camisa rosa se llama Jaime y también es uno de nuestros primeros cultos y es del pueblo mismo y tiene 19 años. Y también hay otra mujer que está reuniendo también, se llama Merche. Está sentada en el sofá con la camiseta raya. Y también estas dos son los primeros frutos de esta obra de nuestra misión ahí. Y seguimos creciendo poco a poco. Como nos involucramos un poco en el pueblo, cada año intentamos organizar un torneo de fútbol
y antes predicar el mensajito sencillo del Evangelio, que ha sido muy exitoso, digamos. Entonces, también con el seminario de Sokoban, cada viernes solemos evangelizar a los jóvenes que en ese pueblo es una cosa súper rara, pero hay un montón de jóvenes y María sabe por qué hay una historia detrás de eso. Pero sí, es increíble cada viernes durante la temporada de Sokoban vienen a evangelizar con nosotros y sí, Pues bueno, nuestra idea principal es que ya está acá, es crear una asociación. Bueno, somos el Faro de Velilla, también tendrán que ver el nombre de la familia. Y bueno, básicamente queremos ser esa luz para el pueblo. Y bueno, algunas de las cosas que queremos empezar cuanto antes es asistencia legal pues, a todo el que necesite, o sea, inmigrantes, o a todo el que no pueda acceder de manera rápida y sencilla. Muchas veces un pequeño trámite es un coste de dinero muy alto y es simplemente realmente o hacer una pregunta o hacer un trámite súper sencillo. Entonces, el padre de la familia que habéis visto es abogado, César, y entonces pues se encargaría de eso. Hacer una pequeña asistencia a conversaciones en inglés, pues sin robarle el trabajo a las academias que trabajan en el pueblo, pero bueno, para todas las edades, pues, jubilados que quieran practicar o adolescentes que ya están poniendo las pilas en inglés, tutorías para alumnos de primaria y secundaria, pues sin robarles el trabajo a las academias o a las tutorías, pues ayudarles a hacer los deberes, que tengan un poco de constancia y al mismo tiempo que se sea un punto de encuentro para reunirnos. Este proyecto que tenemos de encontrar un local ante un edificio muy grande en el pueblo, que en principio tenía que ser un hotel. El señor ya lo tenía todo construido y a punto para ser un hotel, hasta que alguien, no sé cómo fue, alguien en el ayuntamiento descubrió que ese suelo era para una ONG, para algo sin ánimo de lucro. Entonces el señor se vio con un hotel hecho y construido con una mano delante de la pared. Así que, bueno, desde el punto de vista económico, por lo que está tirado de precio, pero para nuestro bolsillo, no. Entonces, bueno, estamos orando para hablar con esta persona. Por lo menos no nos sabe mal que es un hombre de negocios, no es que se haya arruinado con este proyecto, tiene otros proyectos y otra vida. Entonces, bueno, poder gestionar una manera de pagarlo si realmente se quiere y bueno, sí, nuestro idea también, pues eso sería lo básico. Y bueno, tenemos más planes a largo término. Julia y yo queremos trabajar con las mujeres y crear una familia en el pueblo que realmente tengan un sitio en el que, bueno, no solo ser ellas mismas, sino poder enamorarse de alguien que no les vaya a romper el corazón. Queda muy cursi. Realmente que se enamoren de Jesús y poder crear una familia. Y yo tengo la idea más adelante, si la he proyecto de muchos años para acá, de poder trabajar con mujeres en una situación difícil, ya sea por maltrato, por prostitución, por lo que sea, y poder tener un espacio que en inglés se llama safe house, una casa de protección donde ellas puedan quedarse ahí y vivir por el tiempo que sean perseguidas o por lo largo. Así que esa es nuestra gran dirección, como decimos, tanto para la iglesia como para
la asociación que hemos fundado es tener un local, así que sí podemos estar orando mucho en cuanto a eso, que Dios nos guíe en eso, en cómo mejor hacer eso y que Dios abre un espacio para nosotros, sea este edificio, sea donde sea, y también para tener un punto de encuentro para nuestra asociación. Así que solo una petición, esta sería la gran petición, luego una petición de última hora entre comillas, que os podéis llevar la petición a vuestras casas. Hay una familia del pueblo que la madre y el hijo iban en el coche y tuvieron un accidente. El niño de 9 años falleció y la madre sigue hospitalizada. Supongo que ella es consciente de lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues que el Señor le rodee con todo su amor y que realmente, pues, a lo mejor el niño iba a la clase de uno de nuestros niños y que pues, a través de ello puedan conocer al Señor y que realmente pues, puedan sanar las heridas acá. Pasó hace nada. Así que si alguno tiene una pregunta, no sé si queréis, podéis acercarse a mí después. A mí me gustaría orar. ¿Alguien más? No, una pregunta solo. ¿Este edificio es para comprar o se podría alquilar eventualmente? Eso es lo que estamos intentando averiguar nosotros también. Sí, tenemos toda la intención de poder entrar a ver si hay una manera de pagar los platos o lo que sea, pero lo que me interesa es ¿Sobre qué precio está de comprar? ¿Sobre qué precio está de comprar? Esto lo sabe. No sé. Bueno, es lo que decía, o sea, es un precio que para el bolsillo de alguien es mucho, pero a nivel de lo que es. Yo quería aprovechar las palabras también. Como sabéis, los hermanos, que en el caso de ellos, Pilar y María, que quieren ir a predicar el Evangelio, creo que nos tiene que animar también a todos, ¿no? Porque eso es el mandato del Señor, no ha nacido de ellos, ha nacido del Señor. Y Dios envió a Jesucristo a este mundo pues para salvar al mundo. Así que ellos están ahora mismo, por lo que he estado escuchando, con ese buen deseo en su corazón de poder servir a Dios en Belía de San Antonio. Precisamente Belía de San Antonio es donde mi compañía tenía ahí la nave enorme de San Antonio, ¿no? Yo trabajaba en cosas que a veces ocurren y que a veces no puedo hacer, pero si el Señor los ha llamado a ellos para servir allí, junto con otras familias, pues gloria a Dios, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que darle muchas gracias a Dios por Dylan y por María y por cualquiera de nosotros que en cualquier momento esté dispuesto a dejar las cosas para servir al Señor, ya sea en España o en otra parte. Y no hay casualidades de todo lo que ha ido pasando con la pandemia, que Dylan tuvo que venirse para aquí, también ella y toda esta situación, el Señor la ha llevado, pues seguro que para bien. Tenemos que darle muchas gracias a Dios por Dylan y María y sus familias, ¿no? Porque la verdad es que es una bendición de Dios que hayan personas que estén dispuestas en este siglo XXI a servir a Dios y estar proclamando su palabra, que es lo que al Señor le agrada, ¿no? Así que yo voy a orar por ellos y creo que si alguien más quiere orar, que tenga la bendición de la Iglesia también para que el Señor los guarde y los guíe y que la obra que Él ha empezado en ellos no pueda acabar con su palabra, ¿no? Así que me voy a poner a su lado y voy a orar por ellos. ¿Con permiso? Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos y te damos siempre muchísimas gracias, porque no tenemos palabras nada más que de gratitud y alabanza y adoración a tu santo nombre. Muchas gracias por la información
tu palabra que nos ha compartido Dylan. Y también gracias por María, su esposa. Rogamos tu bendición, no solo para ellos, sino para esta otra familia también, allí en Belía de San Antonio. Muchas gracias, Señor, te damos por el anhelo, el celo y el ánimo que traes para poder compartir el mensaje de tu palabra, Señor, es un mensaje vivo. Y es verdad que, como bien decía Dylan, la obra es una obra muy grande y nosotros muy pequeños, pero contamos con ese Dios grande para que haga la obra. Y te alabamos por ello, Señor, y te bendecimos. Oramos también por este local, que posiblemente, Señor, podamos verlo como muy lejano, pero también pues te damos las gracias y contamos con un Dios grande y todopoderoso y hace cosas que ni siquiera pensamos ni nos imaginamos. Señor, todos los proyectos, todos los planes, todo el anhelo y el deseo de nuestros hermanos de proclamar tu palabra, que pueda realmente ser ungida con el poder de lo alto. Y también oramos por esta mamá que tuvo este accidente con su hijo, que tuvo que separarse de su hijo, lamentablemente, pero tú sabes todas las cosas. También por eso la llama y señora, que son los primeros contactos de Villa, así que los encomendamos en tus manos para que tú en todo y por todo confirmes tu santa y preciosa voluntad. Muchas gracias, Señor. Ayúdale, Señor, también en este viaje que va a hacer Dylan y María a Estados Unidos, que tú puedas acompañarles, que les puedas guiar, que les puedas ayudar en todo momento, todo cuanto necesiten, Señor. Y tu protección divina esté a su lado en todo momento, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y te bendecimos y te damos muchísimas gracias por tus vidas en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén, Padre. No sé si alguien quiere orar también. Que tenemos que estar viviendo a través de tiempo que va a pasar. Tú pones en tus corazones, Señor, todo lo mejor para sentirte, para amar, para que no te puedan, para tu luz, Padre Santo. Y díselo, Señor, todo dale a aquello que te haga paz. Será para él. Una iglesia muy pequeña, de iglesia y conforme tú como lo permitas, irá renovando cada día y irá aumentando. Porque, como he dicho, para ti no es nada imposible, todo lo dejamos en tus manos, para que te hagas conforme tu voluntad. Dale salud, Señor, y dale ese espíritu de sabiduría y de poder servirte y vivir a los demás. Amén.